Bien, ya está con nosotros el doctor Julio Rodríguez, bienvenido. Un placer para mí, Diego, encantado. Gracias por atendernos. Doctor, ¿cómo queda tipificado entonces el delito de función con esta nueva ley? ¿Qué es el delito de función ahora? A ver, lo que sucede, creo yo, es que se está sacando de contexto la norma, porque un delito de función significa, en esencia, un comportamiento que contraviene las disposiciones que reglamentan la actividad operativa de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso es. Y por lo tanto, la contravención a los protocolos, a las normas de interacción que tiene la policía y las Fuerzas Armadas, se convierten obviamente en delitos de función, y hay un catálogo. Y que no corresponde, y hay que destacarlo, que no corresponde a los supuestos que prevé el Código Penal. Porque el Código Penal prevé delitos que se denominan en términos prácticos para este caso, delitos comunes. Los delitos de función a los que se hace alusión en virtud a esta norma son los ligados a la actividad de militares y policías. Pero el tema de lo que sería o podría definirse como un delito con el uso de armas no está muy claro, me parece, en cómo ha quedado el texto. O sea, dice, nada claro. Toda conducta ilícita, pero eso puede significar una serie de cosas. Pero la interpretación que se le tiene que dar restrictiva, que corresponde, para no contravenir una serie de disposiciones, no solo propias de nuestro ordenamiento interno, sino incluso a partir de decisiones emanadas de la Corte Interamericana, es que los delitos de función lo que regulan es la actividad en donde se involucra Fuerzas Armadas y policiales en determinadas circunstancias precisas, bienes jurídicos que no corresponden a la tutela que hace el Código Penal. El ejemplo más sencillo y más fácil de entender: un policía está en actividad, un policía puede pedirle a alguien que se identifique, esta persona puede, por ejemplo, registrar un antecedente y por lo tanto tener una requisitoria. Si el policía en ese momento le solicita dinero a la persona para dejarlo ir, estamos hablando de corrupción. Eso no es delito de función. Delito común previsto en el Código Penal. Porque está realizando un comportamiento fuera del ámbito funcional. Estando en servicio. Estando en servicio. Eso no lo voy a llevar al código militar policial. Eso es cohecho. Y es un tipo de cohecho específico previsto en el Código Penal, que tiene una pena mayor que el cohecho que comete, por ejemplo, cualquier otro tipo de funcionario que no sea juez o fiscal. Pero es una conducta ilícita, ¿eso no sería delito de función? No, no es delito de función. La conducta ilícita tiene que estar ligada a la actividad propia de la función policial y militar, que no está prevista como comportamiento de carácter penal en la norma, aplicable a todos. Ok, pero por ejemplo, los opositores, ¿no?, de esta norma, que señalan que es un velo encaletado de impunidad en el uso de las armas, ¿no? Si suscita una muerte o un exceso, etcétera. Eso no está claro tampoco lamentablemente eso va a tener que ser sujeto a interpretaciones que tienen que dar jueces y que tienen en su momento seguro que llegar a decisiones que emanen de la Corte Suprema a través de decisiones vinculantes. Porque todos estamos de acuerdo que si se suscita una cosa en donde tiene que intervenir en defensa suya o de todo, y pueden pasar cosas, ¿no? Pero hay casos como el reciente, no habrá visto el de la comisaría, no se sabe, hay que investigar. Cosas así, ¿no? Entonces, para la tranquilidad de todos. Eso definitivamente no puede ir al fuero militar policial. Okay. Porque además, la esencia de una norma de esta naturaleza está ligada a evitar que comportamientos que no tienen la misma comprensión en el fuero civil sean vistos por ellos. Porque hay todo un régimen de sanciones que están en los procedimientos castrenses y policiales que no son delito para el ciudadano común y corriente, pero sí lo son para ellos. Son comportamientos ilícitos y que tienen consecuencias jurídicas. Ese tipo de interpretación de esos comportamientos que están fuera del texto punitivo común no pueden ser vistos por jueces comunes. Tienen que ser vistos por jueces militares y policiales. Y eso no es impunidad. Y eso no es un carácter más técnico. Así es, un carácter específicamente vinculado a un tribunal especial que lo que hace es verificar el comportamiento protocolar de Fuerzas Armadas y policías. Cuando se establece que ningún caso puede ser de manera simultánea
a procesos penales en la jurisdicción ordinaria y en la militar policial. ¿Eso se ha hecho antes? Sí, claro, evidentemente. Eso debería ser un poco obvio, ¿no? Es que eso ya es tan obvio. En este país eso definitivamente no es obvio. O sea, recién va a ser así desde ahora. Para estos casos, pero tenemos una serie de comportamientos que todavía se discuten, que son sancionados en el ámbito de derecho administrativo sancionador, por ejemplo, y además son sancionados en el ámbito del derecho penal. Y ahí se vulnera el ne bis in idem. Entonces no es una novedad que nuestro sistema tiene una serie de incoherencias, inconsistencias respecto al respeto del ne bis in idem, es decir, la proscripción, no solo de la doble sanción, sino incluso desde antes, desde el doble procesamiento. Pero esta ley también habla de colaboración con organizaciones ilegales y que pueden ser reprimidos los oficiales en potencia, con cadena perpetua. ¿En qué casos es eso? ¿Es únicamente si muere alguien? No, la norma no habla de respecto. Dice que si intervienen los policías y que son parte de una organización criminal, primer supuesto, y adicionalmente tenemos un resultado lesivo, recién yo aplico esta condición. Pero no se trata simplemente de una persona que está siendo parte de una organización criminal, porque vuelvo a repetir, ese es un delito común que está previsto y castiga a cualquiera. Acá lo que se hace es establecer un estándar de agravación de la pena cuando quien interviene es un policía y hay resultados lesivos contra la vida. Es diferente. O sea, ¿en qué caso recibiría un miembro de la Fuerza Armada o de la Policía cadena perpetua? Cuando interviene como parte de una organización criminal, favorece a una organización criminal, es miembro de una organización criminal y produce resultados lesivos. Ahí tendrá que recibir cadena perpetua. O sea, sería que obviamente está, digamos, sin el uniforme, ¿no? Está actuando ya en calidad de miembro de la... Sí, claro, pero ojo, puede utilizar el uniforme para encubrir su situación de parte de una organización criminal y eso no lo va a excluir de la punibilidad, por si acaso. Acá no estamos hablando si se pone o no le pone el uniforme. La norma es bien clara. Si es parte e interviene como miembro de una estructura criminal. En cualquier capacidad de colaboración. En cualquier capacidad de colaboración. Lo que pasa es que eso tiene algún sentido desde una perspectiva de comprender que la lucha contra el crimen organizado parte de la policía. Y si la policía es parte de la organización criminal, imagínese usted en qué condiciones está el Estado de Derecho tan débil y tan vulnerable frente al crimen organizado. ¿Está bien esto, en su opinión? A ver, hay partes que yo creo que van a necesitar interpretaciones, van a necesitar interpretaciones que sean restrictivas para no caer, desde mi perspectiva, en lo que puede ser obvio, que se busque encubrir comportamientos disfuncionales de policías y militares. No hay duda de eso. Pero nuevamente, la ley tiene un espíritu y ese espíritu finalmente quien lo puede encaminar es el juez. Es más, si el juez entiende que hay aspectos de la norma que contravienen la Constitución en su interpretación, el juez puede restringir su aplicación y hacer uso del judicial review, del control difuso. Claro. Pero cuando hemos visto varios ya casos en donde hay miembros de la policía involucrados en organizaciones criminales, bandas, etcétera, con una disposición como esta, ¿usted cree que eso se frene? No, yo le voy a decir algo que es bien claro, que a veces es bien complicado de entender. El derecho penal no cumple función preventiva, cumple función 100% punitiva. Y por lo tanto, el aspirar a que una norma penal va a tener efectos preventivos y va a disminuir criminalidad es absolutamente falaz, científicamente demostrado. Porque si no, qué bueno fuera. Porque si, imagínese usted bajo ese razonamiento, le pongo a todos los delitos cadena perpetua y mañana dejo de haber crímenes. Es absurdo, no resiste ese análisis. Es más, países que tienen penas muchísimo más drásticas que las nuestras, y me refiero al mundo occidental, como el caso de Estados Unidos, que tiene pena de muerte en casi la mitad de los estados para cierta cantidad de delitos, sus índices de criminalidad respecto a esos delitos no descienden. Entonces no prevengo y no disuado. Entonces el objetivo del derecho penal es estrictamente punitivo. Vuelvo a decir, sería una maravilla que tenga efectos disuasivos o preventivos. Hay otros ámbitos de la política criminal que tienen efectos disuasivos y preventivos. Ese es un tridente que si yo dejo de utilizarlo, voy a fracasar en la lucha contra la criminalidad. Es decir, yo tengo que tener instrumentos punitivos, instrumentos disuasivos e instrumentos preventivos. El punitivo es el derecho penal. El sistema tiene que funcionar y castigar. Si no castiga, yo genero esta sensación de impunidad, porque no estoy castigando, no estoy puniendo.
¿correcto? Mientras que los efectos preventivos se alcanzan a través de otro tipo de políticas. Y los efectos disuasivos también tienen otro tipo de políticas. Los grandes expertos en esto y que han manifestado un éxito para mí son los ingleses. Los ingleses han utilizado estos tridentes para disminuir una serie de crímenes. Recuerde usted, por ejemplo, la Inglaterra de la década de los 80, ¿no? Bombardeada de heroína, muertes por grandes ciudades como Liverpool, como Manchester, donde la heroína de ahí incluso pasaba a Europa. Eso ya no existe. O los hooligans, violencia exacerbada, eso ya no existe. ¿Qué aplicaron? Políticas preventivas, disuasivas y punitivas, y le dieron a cada una de estas políticas el instrumento que corresponde, y ahí es donde viene el éxito de disminución de la criminalidad, pero jamás erradicación. El crimen no es erradicable en ninguna sociedad del mundo. Lo puedo disminuir a estándares que hagan que la vida en sociedad sea lo más pacífica posible, pero ninguna sociedad tiene cero crimen. Eso es un poco idealista, ¿no? Totalmente idealista. Qué pena que no se mantuvo en los años de Margaret Thatcher esa política y ese enfoque, porque eso funcionó efectivamente hasta que llegó el progresismo globalista, sí, claro, y abrieron las fronteras. Y lamentablemente, ¿no? Ahora el nombre principal en Londres por tercer año consecutivo es Mohammed. Sí. Y tienen problemas para flamear su bandera, etcétera. Pero volviendo un poco a esto, yo creo que la motivación principal del congresista Rospigliosi y otros que han colaborado es que no terminen presos los policías que utilizan sus armas de reglamento en situaciones. Y que eso genere en miembros de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el no utilizar sus armas de reglamento y el no intervenir en ciertas circunstancias porque dicen, ¿para qué lo voy a hacer? Si al final me van a llevar preso y al final yo voy a acabar siendo el castigado por actuar conforme al reglamento. El caso más palpable para mí es cuando un grupo de miembros del ejército para tratar de evitar la confrontación con una población se metió al río y acabaron siendo apedreados y asesinados. Eso, así es, eso no puede suceder en el Estado de Derecho. Eso es impensable en otra sociedad, porque el principio de autoridad es un principio indispensable para que podamos vivir de manera pacífica. Y eso no, por eso siempre yo destaco y le digo a mis alumnos en la universidad, autoridad es indispensable, no autoritarismo. Porque cuando yo paso la línea, ya no estoy hablando de un Estado de Derecho, sino de un Estado totalitario, donde resquebrajo todos los principios respecto del cual se asiente esta idea de que tiene que haber autoridad. Pero respecto de esa meta, ¿no? O de esa intención, ¿cree que con esta norma se cumple esa protección a los efectivos? Yo creo que es un primer paso, no debería ser el único, porque la norma, como usted lo ha podido revisar, restringe todo su ámbito de aplicación a que estemos en situación de emergencia. Sí, tanto policías y militares. Y eso okay. no es así, porque yo puedo tener localidades que no están en estado de emergencia y puedo tener determinados comportamientos que exigen la intervención inmediata o de Fuerzas Armadas o de policía, y porque no están en estado de emergencia los voy a acabar castigando. Eso es absurdo también. Y eso es lo peligroso de una norma que trata de establecer un marco de aplicación solo al estado de emergencia. Cuando usted revisa normas de otros países que tienen, otra vez, una lucha que ha sido en alguna medida eficaz contra la criminalidad, va a ver que no se trata de situaciones excepcionales nada más, sino se exige claramente que en determinadas circunstancias se tiene que aplicar el derecho conforme está establecido, y no para situaciones de emergencia que son situaciones terriblemente excepcionales, que no deberían ser lo común, pero en el caso peruano, como usted ya lo sabe, la emergencia se ha convertido en el estado más común en nuestro país. ¿La gente se da cuenta? No, ya no se da cuenta porque no perciben que hay ciertas restricciones a derechos fundamentales que desde esa misma base de cuestionamiento que hacemos nosotros, los mismos policías se dan cuenta. Yo no puedo vivir permanentemente en estado de emergencia. No todo significa que tengo que prohibir reuniones o intervenir sin respetar derechos fundamentales, porque sería peligrosísimo para el Estado de Derecho otra vez. ¿Por qué le agregaron esa oración final en el marco de un estado de emergencia? Porque ¿de dónde nace eso? Bueno, yo creo que nace de la idea de tratar de restringir los cuestionamientos que la norma iba a generar, que ya están el día de hoy pues flotando ahí. Yo siempre lo destaco, es decir, la norma tiene problemas, sí, seguramente, problemas que van a exigir que jueces realicen interpretaciones restrictivas también, que puede acabar esto en una demanda competencial en el Tribunal Constitucional, también es posible, pero mientras, la regla es bien clara, sí. La norma está vigente. Me quedé pensando un poco lo que dijo hace un momento de que el derecho penal no sirve una función
disuasiva ni preventiva, sino netamente punitiva, ¿no? Cuando vemos que hay jueces que prevarican, claramente no quieren cumplir las normas, quieren convertirse en actores políticos, y hablo de la 32414, la 32107, entre otras. ¿Cómo se corrige eso? Muy sencillo. El juez tiene que ser separado de la función, como sucede en otros países donde hay un Estado de Derecho que tiene un sistema de justicia altamente respetable y creíble por su población. Lamentablemente, yo siempre lo digo y también lo repito en clase, en el caso peruano, la institución más desacreditada después del Congreso de la República y del Ejecutivo es el sistema de justicia. Y eso es triste, porque en otros países el sistema de justicia es el baluarte de la solidificación de los valores de esa sociedad. Y los valores me refiero en general, desde los sociales pasando hasta por los económicos. Entonces, una sociedad que no tiene un sistema de justicia fuerte, respetado, creíble, es una sociedad que va a seguir siendo débil. Entonces, si un juez prevarica, yo lo he conversado con mis alumnos, no hace 40 años. Un juez podía prevaricar eventualmente. ¿Por qué? Porque mientras que la norma llegaba modificada a su localidad, no había internet, no había las comunicaciones que tenemos hoy, el juez podía acabar utilizando una norma que no esté vigente. El día de hoy eso es inaceptable. Porque en cuestión de segundos cualquier juez a nivel nacional ya sabe que la norma se modificó y el que no la quiere aplicar está prevaricando. ¿Puede hacer control difuso? Sí, sí puede hacer, pero una vez, y eso es bien claro, una vez que el TC resuelve como órgano concentrado de control que la norma es constitucional y el juez, a pesar de eso, no la quiere aplicar, ahí prevarica y tiene que ser separado de la institución y procesado penalmente. ¿Por quién? ¿La Junta? Obviamente. ¿Quién lo debería? La Junta, inmediatamente. Pero no sé por qué no se hace ya, ahora. Y también otra pregunta sería cómo navegar las aguas del costo político que suscita eso, porque va a decir, está violando el Estado de Derecho, porque ¿quién es él para decir que esté incumpliendo si no está de acuerdo con la decisión de la sala? Lo que sucede es que es bien sencillo, vuelvo a repetir, el juez tiene control difuso y puede discrepar de la norma, justificar su discrepancia e inaplicarla para el caso concreto. Pero si esa norma ya llega al Tribunal Constitucional y establece que es constitucional, ahí no hay nada que discutir. Eso es objetivo 100%. Estoy ante un juez que no cumple la norma. No es político, no es ideológico. Si no la cumples, tienes que ser investigado. Okay. Pues, en el caso de la 32.107, que ya salió del TC, tiene un fallo favorable, al menos 2 jueces se me ocurren en este momento que tendrían que ser defenestrados. Sí, claro. Yo espero que la Junta lo haga en el más breve término, porque no podemos tener jueces que están llamados por mandato constitucional, por su propia ley orgánica, a respetar y hacer cumplir la ley, que sean ellos mismos las que la incumplan. No tiene sentido. Sí. Es una incongruencia absoluta. Y es por lo que usted dice. Yo, Diego, estoy en absoluta certeza que en la medida que tengamos jueces activistas políticos y fiscales activistas políticos, lo que vamos a generar es, en buena cuenta, decisiones que son políticas. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo para que comprendan la trascendencia de qué es y qué significa ser un juez dentro de un Estado de Derecho. Y a veces es poco entendido, pero yo hago el símil. Usted dijo de tener 40 y muchos. 40 y poco, doctor, ¿cómo es eso de 40 y muchos? Usted se debe acordar, pues, de estas clásicas peleas entre Sugar Ray Leonard, ¿no es cierto? Y Manuel Piedra Durán. ¿Ya? Varias peleas, ¿no? Ganó uno, ganó el otro, nocaut técnico, por puntos, etcétera. Y uno se puede recordar esos eventos y tener en la mente clara la disputa entre ambos. ¿Quién fue el juez? ¿Quién fue el referee? Nadie se acuerda. No. Ese es el rol del juez. El juez debe pasar desapercibido. El juez no es activista de nada. El juez dice derecho. Y el juez lo que controla es que el Ministerio Público y Defensa se enfrenten. ¿Dónde? En los tribunales. ¿Qué es lo que hemos tenido últimamente? Fiscales que salen de los tribunales y lo que buscan es hacer activismo político en los medios. Una vez que han conseguido este activismo político en los medios y, entre comillas, este respaldo popular, se van con su causa al tribunal y por lo tanto ya tienen la cancha inclinada,
Por eso en otros países como en Estados Unidos eso está prohibido y los fiscales son procesados penalmente si se atreven a hacer eso, porque eso no es lo que corresponde. El debate, la, entre comillas, disputa, ¿no?, se hace en igualdad de armas frente al juez que regula que se cumplan esos principios. Y los fiscales también, es lo que decir, han buscado cámara a más no poder. Sí, claro, evidentemente. Hasta que, para hacer lo que le digo, es decir, para desbalancear la cancha. Sí. Porque el caso más palpable es la persecución que tuvo Keiko Fujimori. Yo lo dije no hace un año, no hace dos, no hace tres. Si usted puede revisar mis entrevistas, hace 7 años. Yo dije que esa persecución estaba muerta, que el abajato como tal en determinados políticos que recibieron aportes de campaña no cuadraba de ninguna manera el lavado de activos, que eso era utilizado con objetivos de persecución política. Bueno, el tiempo finalmente colocó las cosas en su lugar correcto, sí, porque pues en definitiva lo que tuvimos fueron fiscales que destrozaron partidos con objetivos activistas. Habrá visto, y con esto termino, obtener su opinión sobre lo que abordamos anoche, los 8 militares que ya están privados de su libertad preventivamente por la patrulla, ¿no?, detuvieron y les respondieron a balazos. La actuación fiscal y del juez que ha concedido en tiempo exprés la prisión preventiva por 1 año es bastante cuestionable también. Sí, a ver, lo que sucede es que hay un tema que en el caso del Perú, yo sigo repitiéndolo, que es de verdad de llamar la atención, y creo lamentablemente parte en primer lugar por una ignorancia supina de los periodistas respecto a la institución prisión preventiva, y lo escucho permanentemente y eso es triste, no en el caso de usted, no en el caso de otros que son más especializados y se informan mucho, pero lo repiten incesantemente. Determinado sujeto ha violado a un menor de edad y le han dado solo 9 meses. No es que solo le han dado 9 meses. Es el plazo máximo de prisión preventiva en un delito común. La prisión preventiva no es pena. Es una medida de aseguramiento con fines procesales. Por lo tanto, tendrían que acreditar que esos militares que intervinieron allí representan un peligro para el proceso o de fuga o entorpecimiento. Y la regla en otros países, que acá no la aplicamos, es si son funcionarios públicos que trabajan para el Estado, no puedo inmediatamente acabar presumiendo que se van a fugar. Es todo lo contrario. Están sujetos a su función. Lo único que eventualmente se podría discutir es si estas personas pueden, ¿no?, manipular la obtención de elementos de prueba que se van a actuar. Y si yo entiendo que eso es posible y tengo un dato objetivo, puedo allí recién solicitar prisión preventiva. Pero acá la prisión preventiva se convierte en algo automático, se convierte en la regla cuando tiene carácter excepcionalísimo. La regla de nuestro sistema, la regla no cumplida, es toda persona se somete a un proceso en libertad. La excepción a la regla es que me den comparecencia con algunas restricciones, y la excepción de la excepción es la prisión preventiva. Pero no es así. En la realidad es al revés, tristemente. Qué pena, ¿no? Pero vuelvo a repetirle, es porque lo mismo, el activismo que hacen determinados jueces y fiscales y a veces determinadas organizaciones, que lo que buscan es, si un militar o un policía comete un acto disfuncional, inmediatamente que se vaya preso. Por el contrario, en el fuero que corresponde, si ese acto disfuncional amerita que esta persona sea separada de la institución, se hará ello. Pero si no amerita, tendrá que seguir cumpliendo funciones y responder por el acto que en el fuero común constituya delito. Porque si no, de lo contrario, lo estoy presumiendo culpable, vulnerando las reglas de la Constitución que dice que debe ser inocente hasta que no haya una sentencia definitiva que contravenga esta presunción. Y se le haya demostrado, ¿no? Pues la sentencia tiene que contravenir de forma absoluta, convicción de responsabilidad penal, porque el juez, a la menor duda, tiene que absolver. Bien, muy claro, doctor, gracias. No, a usted, Diego, un placer para mí. Por visitarnos. Doctor Julio Rodríguez con nosotros, 8:37.